del tiempo, la idea del idealismo trascendental, pero también analizamos las cuestiones acerca del tiempo, ¿no? Recordarán que vimos tanto a Aristóteles como a Newton, ¿no? Y de pronto vimos una tesis muy revolucionaria en la filosofía kantiana que por ahí les escribí en su chat, ¿no? La tesis de que en el ámbito del conocimiento existen dos elementos distintos, con propiedades diferentes, ¿no? Pero que cada uno aporta su propia materia para el conocimiento o para la experiencia, ¿no? Y digamos que una de las cosas más interesantes de la crítica de la razón pura es justamente esa distinción entre intuiciones, Anschauung en alemán, y conceptos o a ver, ya volví, ya estoy de nuevo, ya volví. Entonces tenemos estas dos ideas, ¿no? Por una parte, la intuición es pasiva y en ella se nos da inmediatamente el fenómeno, mientras que en el entendimiento pensamos el objeto, ahí el entendimiento, Kant utiliza esa palabra, ustedes la van a recordar, es espontáneo, ¿no? La espontaneidad del entendimiento. Mientras uno es receptivo, la intuición, el entendimiento es creativo, ¿no? Él tiene su propia espontaneidad, crea conceptos, ¿no? Da definiciones, va creando a través de las funciones, de las categorías, va creando pensamientos a través de los cuales nosotros le damos unidad a las experiencias. Entonces, ahí hay algunos puntos, no sé si antes de pasar ya, digamos, a otra clase de cuestiones, en fin, que vimos ahí en estas capsulitas que les grabé, también aquí en esta locación, muy agradable. Pero bueno, no sé si hay como, más bien ahora me gustaría tratar de escuchar ciertas preguntas que ustedes podrían tener sobre la crítica, ¿no? Ya tuvimos por ahí un diálogo con José, ahí en el chat, ¿no? Pero bueno, tal vez retomando algunas cosas así, algunas preguntas, unas inquietudes, la crítica de la razón pura, hemos visto ya una buena parte de ella, al menos la parte central, y creo que se han acumulado bastantes conceptos, bastantes ideas, ¿no? Tratar de hacernos una especie de relato para nosotros mismos de qué es el idealismo de Kant, ¿no? De qué se trata ese idealismo kantiano, ¿no? Tratar ya creo que contamos con esos elementos, entonces, bueno, no sé, me gustaría escucharlos ahora, con alguna duda, algún comentario, un término que por ahí no les quede claro, alguna cuestión tanto de la estética, sobre el espacio, sobre el tiempo, o digamos ya la idea de las categorías, ¿no? El entendimiento, la idea del yo pienso kantiano, por ahí también, ¿no? Había una cosa que es muy interesante, ¿no? Que es distinto este yo pienso kantiano. Yo me enfaticé mucho esa idea de que este yo pienso de Kant es muy distinto al yo pienso tipo Descartes, ¿no? Porque el yo pienso tipo Descartes es una suerte de sustancia, ¿no? Es una cosa, es como una especie de objeto, nada más que inmaterial, ¿no? Pero es un objeto inmaterial. Y bueno, para Kant, esa conclusión no es legítima, ¿no? Lo único que podemos decir de este yo pienso es que debe acompañar a mis representaciones. Porque debo presuponer que hay una unidad en el sujeto del conocimiento para presuponer que hay una unidad de la experiencia, ¿no? Si yo me refiero a una experiencia, pues es porque yo mismo he logrado toda la pluralidad de vivencias, toda la pluralidad de fenómenos, ordenarlos en un concepto. Y lo que me permite esa regla de unidad de los conceptos es que hay un yo pienso que es presupuesto. Debe presuponer que nuestra conciencia está unificada a lo largo del tiempo.
aunque empíricamente ya lo habíamos platicado alguna vez con don Héctor, esta pregunta, ¿no? No podemos saber empíricamente qué somos. No puedo yo responder a esa pregunta de qué soy yo empíricamente. Hago la colección de mis vivencias, de mi vida desde que he nacido hasta ahora que tengo 30 años y bueno, tal vez después, si es que llego, y hago una colección de todo eso que he vivido, esa multiplicidad de cosas, las refiero a mi conciencia. Soy yo el que ha vivido todo eso. Pero más allá, ¿qué soy más allá de esas vivencias? No lo puedo saber, ¿no? Porque solo me puedo intuir a mí mismo como fenómeno, no como cosa en sí. Lo que yo sea, independientemente de cómo me he relacionado con los objetos o con las personas, es algo que yo no puedo saber. Yo solo puedo saber lo que soy cuando hago experiencia, cuando la unidad del sujeto corresponde con la unidad de los objetos. Ese es el punto de la deducción trascendental, ¿no? La idea del yo pienso. Pero bueno, he hablado mucho ahora, me gustaría más bien escucharlos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo van con su lectura de Kant? Bueno, ahí algunos comentarios, etcétera, las exposiciones que yo he hecho. Entonces, bueno, pues adelante, adelante, tenemos este tiempo. A ver, Diego, ¿qué ha pasado por la playa? A ver, cuéntame, allá en esa zona paradisiaca. Pues, profesor, bueno, buenas tardes. De entrada, yo tenía una pregunta más aquí de entrada. Creo que, bueno, no, Kant logro ver que también hace cierta o intenta como que lo que es nociología y epistemología, ¿no? Ujú, En ujú. cierto punto. Sí. Eso, pues, quería yo profundizar un poco más a fondo. Otra de las preguntas también, o de las observaciones e inquietudes que tuve, fue cuando se trató lo de la estética, Ok. sobre el espacio y el tiempo, en la que eran pues presuposiciones por el sujeto, y cómo parece que Kant también contribuye a lo que usted también menciona, a lo que sería ya la física incluso más avanzada, ¿no? Que en el círculo de Viena precisamente sería como la cuántica. Eh, Eso yo a mí la verdad sí, incluso ahí dije yo, me sorprendió mucho, porque es como adelantarse un poco o tirar una piedra en ese sentido más adelante sin que se dé cuenta a cosas ya, como usted dice, metafísica más realista, ¿no? Más práctica, una metafísica más que se, a la hora de hacerla o conocerla, ¿no? Pero propia de la razón, no, es la razón la que lo hace. No está en otro lado, o sea, es la razón, el fundamento y el inicio de todo, desde la subjetividad y cómo es que el sujeto agarra ese poder, ¿no? Rompe incluso pues esquemas de ese tipo, en la cuales pues la otra vez veía eh, Albert Einstein, que había leído a Kant, ¿no? Usted lo había platicado creo, eh, y luego él mismo pues propone lo que es la relatividad, y ahí es como que, por ejemplo, si hay algo encerrado en un armario y guardo dos cosas, lo que es cuántica me diría de que, por ejemplo, si se va para allá no puedo saber qué es o puede incluso cambiar, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Pero ese cambio es debido a mis intuiciones como en el pensamiento. O sea, ahí después se puede notar cómo precisamente es la razón la que pues esquematiza, ¿no? No solamente pues abstrae y genera pues conocimientos a sí mismos, tanto mediante su simplicidad o juicios a priori, no solamente eso. Ya luego se nota que pues también influye a lo que pues podría ser algo incognoscible en ese sentido, ¿no? Obviamente pues cayendo siempre en lo que es probabilidad y todo. Eh, pero sí, más que nada siento yo que pues mis dudas principales serían enfocándome en lo que la epistemología y la nociología, porque parece ser que existe también
Ujú, ujú. doble forma como de pensar, ¿no? Porque al final ella, la propia definición de esas dos formas de filosofía son del conocimiento, ¿no? Solo que una se basa en una cuestión más científica y pues la otra solo en el conocer en sí. Sí, eh, muchas gracias, Diego. Voy a tratar de hacer un comentario breve y esperar ahí algunas formulaciones sobre otras preguntas, comentarios. Eh, Voy a citar aquí a Martin Heidegger, porque aquí tenemos un fanático de él, aquí a Juan Ignacio, ¿no? Fanático de Martin Heidegger. Martin Heidegger tiene un libro muy, muy bonito que se llama Kant y el problema de la metafísica. Es una obra, digamos que es como una especie de lectura de la crítica de la razón pura, ¿no? El Fondo de Cultura Económica lo edita en español, e incluso en la versión en español del Fondo de Cultura Económica, al final de la obra viene un debate que también es muy famoso, que se da en la ciudad de Davos, en Suiza. No recuerdo muy bien la fecha, pero es por ahí de los 20, ¿no? Heidegger apenas está por publicarse el tiempo, o me parece que ya lo ha publicado. Realmente no tengo muy presente la fecha, pero es un debate que se da en la ciudad de Davos entre Ernest Cassirer, que Ernest Cassirer es uno de los máximos kantianos del siglo XX, ¿no? A él le debemos el texto que vamos a leer próximamente, la primera introducción a la crítica del juicio, haberla publicado. Él la descubre por ahí en una biblioteca y se encarga de editarlas. También se encarga de editar las obras completas de Kant en la edición académica. El propio Cassirer tiene un texto sobre Kant, también muy bonito, muy famoso, que se llama Kant, Werke und Leben, ¿no? Kant, vida y doctrina, ¿no? También editado por el Fondo de Cultura Económica. Es un trabajo ampliamente recomendado para que ustedes, digamos, puedan tener una visión general sobre el pensamiento kantiano. Entonces se enfrentaron respecto a las lecturas que tenían sobre Kant. Y una de las cosas que dice, más allá del debate y todo ahí, que por ahí está, incluso hay una fotografía muy famosa, ¿no? Porque Cassirer es un hombre muy alto y Heidegger, pues es chiquito, ¿no? Entonces se ve Cassirer así altísimo, imponente. Además, Cassirer era el máximo filósofo alemán y Heidegger, pues era un jovencito, ¿no? Estaba chavito y además pues, se ve chiquito porque pues, era muy, muy, muy chaparrito, ¿no? Entonces, bueno, fuera de toda esa cosa, Heidegger dice algo que es muy interesante por lo que dice de pronto Diego. En el siglo XX, de pronto se interpretó a Kant mucho como si la crítica de la razón pura o el idealismo trascendental kantiano fuese una especie de justificación filosófica de la ciencia mecánica tradicional tipo Newton, ¿no? Es decir, como si Kant lo que hubiese hecho en esa obra, como tú lo dices, ¿no? Es en esa perspectiva noceológica, ¿no? Es decir, lo que Kant está haciendo es como una especie de doctrina filosófica de los principios newtonianos, ¿no? Está tratando de dar algo así como una especie, ya lo he dicho, de una reconstrucción racional de la física de su tiempo, de las ciencias de su tiempo. Entonces, en ese sentido podríamos pensar que sí, así se le leyó a Kant, así se le leyó, como si lo que él estuviese haciendo en la estética, en la estética con el espacio, con el tiempo y en la lógica trascendental con las categorías, fuese justamente justificar la visión mecanicista que nos propone en Newton, ¿no? Esa es como una lectura. Y también, digo, ha habido mucho en esa misma línea. No solo se ha creído que Newton, ¿no? Y bueno, se ha dicho, bueno, como Newton ya pasó a la historia, la ciencia de Newton, pues también Kant, ¿no? Esa justificación kantiana, pues ya sirvió para Newton, pero ahora ya vivimos en el mundo de la física cuántica, y entonces pues ya Albert Einstein y Max Planck y todos esos, pues, o Schrödinger, ¿no? Ya olvidémonos del espacio kantiano y olvidémonos del tiempo tipo Kant, ¿no? Porque pues ya eso servía para Newton, pero ya no sirve para esto. Bueno, en ese sentido hay una gran discusión, porque también se ha creído que la filosofía de Kant, este idealismo, sobre todo con las cuestiones en el que el espacio y el tiempo
son relativos al sujeto, pues se ha creído ver o se ha querido ver una especie de justificación de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Sabemos que hay tiempos distintos según el tipo de observador, o sea, no es el mismo tiempo que nosotros tenemos aquí en la Tierra, porque estamos parados en la Tierra y la Tierra gira a tantas revoluciones por segundo y lo que sea, etcétera, o tantos kilómetros por hora, mejor dicho. Y claro, pero si nosotros nos salimos de ese espacio conceptual que es la Tierra, nos vamos, por ejemplo, a Marte, sabemos que el tiempo en Marte pues, pasa de una forma distinta, ¿no? Y que si nosotros vemos cómo transcurre el tiempo desde Marte con relación a la Tierra, pues vamos a ver variaciones del tiempo muy raras, ¿no? De la misma forma que si nos ponemos nosotros viendo a la Tierra y queremos ver medir el tiempo de Marte. Entonces, ahí hay como un poco esa idea de que sí, el tiempo es algo relativo al observador. Es algo relativo a la posición que juega el sujeto, ¿no? Entonces, ahí también se ha querido ver mucho, ¿no? Les voy a conseguir unos artículos sobre esta perspectiva nociológica, tanto la que apoya a la reconstrucción kantiana de Newton como la que piensa que tal vez Kant puede ayudar a la física cuántica, ¿no? O algo así. Bueno, pero Heidegger justamente va a criticar esas interpretaciones. O sea, él va a decir que esas lecturas que hacen de la crítica de la razón pura una especie de doctrina de las ciencias, pues en realidad están muy equivocadas, no han dado en el punto, porque en realidad de lo que se trata la crítica de la razón pura es de un problema no científico, no que tiene que ver con una teoría sobre el conocimiento, sino metafísico, con un nuevo planteamiento acerca de la naturaleza del ser, que pasa justamente por la noción de tiempo. Este texto que les estoy citando yo de Heidegger es fundamental para entender la obra posterior de El ser y el tiempo de Heidegger, porque algo que reconoce Heidegger en la filosofía de Kant es la revolucionaria manera de entender el tiempo como algo que es parte de la condición subjetiva que nos permite ordenar el mundo en el que vivimos. Eso es algo que Heidegger va a retomar de la filosofía kantiana. Para decirlo un poco con palabras de Schopenhauer, ¿no? Antes de Kant, los seres humanos vivíamos en el tiempo. Después de Kant, es el tiempo el que vive en los seres humanos. La temporalidad es una condición de nuestra subjetividad, ¿no? No es un objeto, no es una cosa, es una especie de relación entre la conciencia y los fenómenos. Y esa relación no es conceptual, no es una relación lingüística, no es una relación teórica, es una relación previa a los conceptos, previa al lenguaje. En este caso, por ejemplo, ¿no? Para entender esa visión un poco de las intuiciones, cómo las pensamos como una relación del sujeto que ordena la experiencia de forma no conceptual, vuelvo a citar el pasaje de Kant, de los prolegómenos, en el que Kant habla acerca de la distinción entre el guante izquierdo y el guante derecho, ¿no? O entre el zapato izquierdo y el zapato derecho. Saber cuándo estamos frente a un guante izquierdo y cuándo frente a un guante derecho no es un conocimiento teórico, conceptual, lingüístico. Eso es algo que descubrimos de forma inmediata, directa, a través del orden espacial que cada sujeto introduce. Ojo, pero ¿cómo borramos ese relativismo? Porque no es tu tiempo, ni mi tiempo. Pues, ¿se acuerdan? Es el punto de Aristóteles, ¿no? Habría tantos tiempos, habría tantos espacios como personas perciban, ¿no? O los objetos o el movimiento. Pero justo aquí viene la idea de Kant, es que este espacio y este tiempo es algo a priori.
es universal y necesario. Y al ser una intuición, es único, es uno, es particular. Igual que los fenómenos, ¿no? Porque los fenómenos son particulares, mientras que los conceptos son generales, ¿no? El fenómeno siempre es algo concreto, particular. Entonces, ahí está ese punto, ¿no? Y podemos pensar a Kant, a mí me gusta más pensarlo en esa línea, ¿no? Más que un teórico del conocimiento, lo que Kant está tratando de hacer es justamente, como él lo dice en los prólogos, tratar de marcar los límites de la razón en uno de sus intereses más primarios, que es la metafísica. Entonces, la metafísica para Kant va a estar limitada a espacio, tiempo y categorías. Hasta ahí está. No podemos trascender los límites de eso si es que afirmamos que tenemos conocimiento. Ahí están los límites válidos. Más allá del espacio y más allá del tiempo, quedan solo los conceptos. Pero los conceptos por sí mismos no son conocimiento. Son puras cosas pensadas. Nada más pensado. Para usar la palabra de Kant, el nómeno. Acuérdense, tenemos fenómeno y ahora tenemos el nómenon. El nómenon es justamente aquello que solo es pensado, no aquello que se ha presentado, como el fenómeno, ¿no? Porque el fenómeno es lo que aparece a la conciencia, mientras que lo nómeno es lo que nada más se piensa. Y eso puramente pensado para Kant no es conocimiento. Acuérdense, el conocimiento es la unión entre fenómenos y conceptos, no nada más el puro concepto. Entonces, ahí en ese punto, ¿no? Sí, podemos seguir a Kant leyéndolo como un teórico de la ciencia, por supuesto, claro que sí, pero yo creo que podemos también sacar un poquito de más jugo leyéndolo en una perspectiva un poquito más metafísica, ¿no? O sea, sí, claro, lo que le interesa es saber los límites del conocimiento, pero porque en el fondo lo que Kant está haciendo es una crítica es una crítica de uno de los intereses más altos de la razón, que es justamente el conocimiento, ¿no? El conocimiento racional por excelencia, ¿no? O sea, es la pretensión más alta que puede tener la filosofía. Entonces ahí es como una especie de, yo diría, crítica a la metafísica, ¿no? Más que verlo como una teoría del conocimiento. Eso por una parte, ¿no? Y bueno, pues, no sé, también otra cosa que no sería como, digamos, en este mismo comentario que ha hecho Diego, que no estaría mal pensar, es que la crítica de la razón pura es la entrada al proyecto kantiano. O sea, no lo es todo, ¿no? De pronto Kant se va a dar cuenta que la razón no solo tiene un interés cognoscitivo. De hecho, y es ahí donde el idealismo alemán va a tomar buena parte de su fuerza, de hecho Kant va a descubrir que por encima del interés teórico de la razón, que es el interés del conocimiento, existe un interés práctico. Que a la razón no solo le interesa saber, sino que a la razón le interesa particularmente ser libre. Y ese interés, el interés práctico, el interés moral, según Kant, y todo el idealismo, incluso ustedes véanlo, hasta Marx, hasta el filósofo marxista Karl Marx, bueno, este filósofo, va a haber una preeminencia de la razón práctica sobre la razón teórica. El interés teórico por el conocimiento, o sea, por estas ideas, acuérdense lo que dice Kant en el prólogo, ¿no? La razón tiene el singular destino de que nos pone y estos conocimientos serían los últimos a los que renunciaría, los últimos, los conocimientos metafísicos.
Pero en la crítica de la razón práctica y en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant va a decir, pero existe un interés mayor de la razón, que es el interés de la libertad. Está por encima ese interés que incluso el interés teórico. Preferimos ser seres autónomos a ser científicos o a ser filósofos o a ser sabios, ¿no? En un sentido teórico. Preferimos tomar nuestras vidas por nuestras propias manos, con la idea de la autonomía kantiana, darnos reglas a nosotros mismos, que conocer. Esa es la primera relación que tiene la razón con el mundo, una relación práctica. Véanlo, yo por eso he dicho que hasta Marx, ¿no? Porque cuando vamos a Marx, vamos a las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Ahí leemos la última tesis, la 11ª tesis de Feuerbach, en la que, pues, multicitada, ¿no? En la que dice Marx, los filósofos se han encargado toda la vida de interpretar el mundo, cuando en realidad de lo que se trata es de transformarlo. Bueno, eso es algo que ya está en la filosofía kantiana y que todo el idealismo alemán va a poner sobre la mesa. Incluso el propio Goethe, ya saben, pues artista, ¿no? Este gran artista del romanticismo alemán, le apodaban a este artista, imagínense qué tan importante fue, le decían el cisne de Weimar, ¿no? Porque era realmente, pues, un gran... tiene muchas historias, novelas, obras de teatro y tal, pero yo me voy a referir a una que es muy famosa de él, que se llama Fausto, ¿no? Saben un poco la historia del doctor Fausto, ¿no? Fausto es un personaje de la literatura, de la mitología, yo diría incluso germánica, alemana, sajona, vamos a decirlo así. Y bueno, este Fausto representaba de cierta manera, ¿no?, el estereotipo de un nigromante, pero que al mismo tiempo un mago, ¿no? Pero que sabía filosofía, teología, era como una especie de sabio, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el Fausto de Goethe, en una de las escenas, que es un hombre sabio, metido en sus libros, ¿no? Está ahí, incluso en esa novela de Fausto, se hace una expresión muy bella, que a muchos de nosotros nos llega, es muy conmovedora, porque dice Fausto al diablo, a Mefistófeles, ¿no? Dame la savia verde de la vida y quítame la polilla gris de la teoría, ¿no? Porque pues Fausto es un hombre que vive pues, entre sus libros y metido ahí en su biblioteca y no sale, ¿no? Y de pronto se enamora de una chava, entonces lo que quiere él es pues vivir la vida, ¿no? O sea, pues te enamoras, pues todos tus libros se van al diablo y te olvidas de la sabiduría de Kant y Hegel, Schopenhauer y todo, y pues tienes que vivir tu vida al fin de cuentas. Entonces quiere él la vida, la savia de la vida verde. Y bueno, antes de que le aparezca el diablo, Mefistófeles, a este personaje Fausto está en su estudio traduciendo la Biblia, y cuando llega a ese pasaje del Evangelio en el que dice el evangelista, en el principio era el Logos, ¿no? ¿Se acuerdan este pasaje del Evangelio? Bueno, si no se lo saben, bueno, no importa tampoco, ¿no? Pero así es el Evangelio, dice de pronto, ¿no? En el principio era el Logos, y la traducción que hace el propio Fausto, este personaje de Goethe, es: en el principio era la acción. Esa es la traducción que él hace, ¿no? No es el logos, no es el verbo, sino es la acción, ¿no? Si tenemos aquí nuestro especialista, ya nos estamos quemando, ¿no? El Evangelio de San Juan, exacto, ¿no? En el principio era el logos, era el verbo y tal, y Fausto lo traduce, ¿no? Un poco, perdonen por estas referencias, pero es un poco para marcar ese punto, ¿no? Entonces, la crítica de la razón pura, si nosotros no la vemos integralmente como parte del proyecto del idealismo trascendental, podríamos caer en esa suerte de reduccionismos, de creer que Kant pues, es un teórico de la ciencia nomás, ¿no? Y como, perdonen que yo lo diga, pero
como las lecturas de los filósofos analíticos o los filósofos norteamericanos están haciendo de Kant. Solo leen la crítica de la razón pura y entonces creen que es un epistemólogo más, ¿no? Y sí, sus contribuciones en la epistemología son buenísimas, pero cuando, por ejemplo, profesores como, con todo el respeto que me tienen, que lo tienen, ¿no? Y claro, yo soy una pulga, ¿no? Estás hablando de gente que da clases en universidades de primer mundo y lo que sea, pero profesores como Ralph Walker, gran profesor, o profesores como Peter Strawson, que ahora ha muerto ya, pero también es un gran intérprete de Kant, llegan a la crítica de la razón práctica o llegan a la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ya no entienden la distinción entre fenómeno y cosa en sí. De pronto, la lectura que tienen acerca de fenómeno y cosa en sí, dicen, es que esa separación le sirvió a Kant nada más para su ética. Pero si dejamos afuera la distinción entre fenómeno y cosa en sí, que a Kant le sirve nada más en ética, pues entonces vamos a seguir con él. Y a mi punto de vista, pues es mutilar la parte más importante de la filosofía kantiana, que es la ética, al final de cuentas. O sea, podríamos no resolver, porque, miren, una de las cosas a las que va a llegar Kant en su moral es que estas preocupaciones, en su ética, es que estas preocupaciones metafísicas que tienen los hombres, los seres humanos, racionalmente, acerca de si existe Dios, si tengo un alma, sobre el origen del mundo, en realidad son preocupaciones que se resuelven en el ámbito práctico de la libertad. No se trata, según Kant, y eso así lo entendió Hegel, el Hegel joven, el Hegel del seminario de Tübingen, no se trata de conocer el reino de Dios, sino de hacer ese reino de Dios aquí y ahora. El anhelo por saber sobre si existe Dios se resuelve, según Kant, en el imperativo categórico. El deseo de saber si tengo un alma inmortal se resuelve cuando cumplo el deber, según Kant. Esos problemas metafísicos fuertes, al final se resuelven en la moralidad. No es un problema teórico, es un problema práctico. Ese es el punto de la filosofía del idealismo trascendental. O sea, saber si existe Dios o no existe racionalmente, teóricamente, es muy complicado, no lo podemos saber, trasciende todos los límites de la experiencia. Pero tratar de construir el reino de Dios en la tierra, en el que todos los seres humanos seamos libres, eso es algo que sí está a nuestro alcance. La razón nos lo exige. Nos exige que tratemos a otros como seres libres. Aunque en mi vida cotidiana yo los trate como si fueran peor que basura, pero la razón me manda que yo debo de tratarlos como si tuvieran dignidad. Aunque yo no sepa si tienen dignidad, aunque yo no sepa si son libres, pero la razón me manda que yo actúe de esa forma. Entonces ahí se resuelven los problemas éticos, ¿no? Claro, y llegamos a la crítica del juicio y el problema se vuelve mayor. ¿Cómo haces compatible el reino de la libertad moral con el reino de la causalidad mecánica de los fenómenos? ¿Cómo dices que somos libres si en todos lados estamos sometidos a un montón de cosas? ¿Cómo me hablas a mí de un imperativo universal cuando yo soy una persona que vive en la vida cotidiana, ¿no? O sea, esa cosa pura de Kant en la crítica del juicio se vuelve un poquito más empírica, ¿no? Bueno, no, ya me he adelantado mucho, pero creo que vamos un poquito bien, o sea, al menos esa sería mi sugerencia de lectura, ¿no? No se crean que Kant es solo un epistemólogo o un teórico de las ciencias, ¿no? O sea, es realmente el origen de una revolución filosófica de un alcance que realmente yo creo que todavía no logramos medir. Adelante, José, adelante. Perdón que interrumpa, pero llamó fuertemente mi atención ahora que perdón, ¿se escucha bien ahí? Es que tengo aquí problema con mi camarita. Adelante. No compren cosas chinas, luego los hace uno quedar mal.
Yo estaba preguntando algo, bueno, en una discusión que tuvimos en ética, pero creo que no, o quizás no pregunté bien, no planteé bien la pregunta, pero ahora que se trata un poco acerca del tema de la ética de Kant, leí yo en alguna ocasión que hay podríamos pensar, quizás decir, una suerte de riesgo en el proyecto filosófico kantiano, que tiene que ver precisamente con la formulación de estos imperativos categóricos. Pues la intención es generalizar normas que puedan ser aceptadas por todos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice actúa de tal manera que tu conducta pueda ser una norma general. Ahora, por ejemplo, a mí me causa un poco de ruido y lo cotejo un poco a la luz de algunos de los razonamientos, por ejemplo, que hacía Sócrates en contra del relativismo protagórico, ¿no? Cuando Protágoras dice que el hombre es la medida de todas las cosas, pero bueno, si todos los hombres tienen la medida de todo, pues nadie tiene la medida de nada, ¿no? Al grado que incluso, por ejemplo, Sexto Empírico llama a este tipo de argumentación peritropé, una argumentación regresiva y circular, que al final no lleva a nada. Entonces, por ejemplo, en el tema de la ética, donde podría tener una aplicación más práctica, ¿cómo se interpreta esta generalización que hace Kant, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, si para mí, qué sé yo, hablarle mal a los adultos es algo moral y es algo correcto, ¿cómo puedo aspirar que esa forma de ver las cosas o de ver la exterioridad pueda ser concebida para Diego y para Héctor como algo, como una norma universal? No sé si en realidad, estoy viendo moros con tranchetes, no tiene el riesgo que yo supongo, pero pues digo, me gustaría preguntarlo a alguien que sí sabe más de Kant y bueno, que pudiera darme su opinión. Sí, muchas gracias, José. Fíjate que en este punto hay unas cosas bien interesantes. Voy a empezar por una cosa que tal vez no me gusta mucho decir, pero que es muy ilustrativa. Una diferencia de la ética kantiana con otras clases de éticas es que la ética de Kant es una ética sumamente formalista. Y voy a decir por qué en dos sentidos. Es formalista porque la ética de Kant vacía de todo contenido empírico. Acuérdense, estamos hablando de la crítica de la razón pura práctica. Bueno, él incluso habla de por qué no le va a llamar pura práctica y por qué la razón práctica es pura, 100%, porque habla de una idea de libertad que es racional pura. La razón saca de sí misma la idea de libertad. Por eso es pura, la razón práctica. Por eso es formal, porque no vamos a hablar de normas particulares, ni de motivaciones personales, ni de deseos, ni de códigos de conducta vigentes o válidos o que estén en el mundo. En ese sentido es muy formal. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la pura forma de la razón en términos de libertad. La pura idea racional, sin nada empírico. ¿Y qué se obtiene de esa idea? El imperativo categórico. De esa idea, Kant saca el imperativo categórico. Actúa de tal manera que la máxima de tu acción pueda ser una ley universal. Pero si ustedes se dan cuenta, y aquí está el segundo sentido de la formalización de Kant o del formalismo kantiano, la ética de Kant es una ética de procedimientos. Porque cuando yo tengo una inclinación o yo tengo una máxima para actuar, por ejemplo, mi máxima es quiero sacar ventaja de otros, ¿no? Eso es lo que me impulsa a actuar, sacar ventaja de otro. Si yo eso lo pasa el procedimiento del imperativo categórico, es decir, pasa la formulación del imperativo. A ver, pasar por encima de otros para lograr tus objetivos es algo que cualquiera otro pudiera hacer además de ti. Pues sí, ¿no? ¿Qué pasaría si todos actúan como yo? Bueno, pues se acaba el mundo, ¿no? Si todos son unos maleantes, unos vividores, pues entonces ya nadie trabaja, ya nadie produce, ya nadie hace nada y todos pasan por encima de los demás. Entonces, ahí de lo que se trata es de que cuando yo tengo una motivación para actuar, tengo que someterla a un procedimiento. El procedimiento de la
universalización. A ver, esto que me impulsa a actuar, esta inclinación que me impulsa a actuar, y aquí es donde está el procedimiento, ¿pasa la regla o no la pasa? ¿Pasa la regla de convertirse en una ley para todos o no? Si no la pasa, entonces no es moral. Si la pasa, es moral. Y resulta que Kant en ese análisis va a llegar al punto, y aquí viene, digamos, ya el tercer nivel del formalismo. Lo único que realmente puede ser universalizable, más allá de mis inclinaciones particulares y tal, es la idea misma de libertad. Yo no puedo universalizar mi manera de vivir. Yo no puedo, permíteme un momentito, Juan, yo no puedo convertir en una regla universal para todos la forma en la que yo vivo, la materia, el contenido en el que yo vivo. Pero sí que puedo yo convertir en universal y que todos podemos compartir. Que seamos libres para vivir como queramos. Eso sí. Yo no puedo decirle a nadie, tú tienes que vivir de esta forma porque de esta forma vas a ser feliz. Eso para Kant es muy inmoral. Porque tú estás poniendo algo que es particular, tu propia manera de vivir, como una regla universal. Y lo único que puede ser universalizable es la misma idea de libertad. Perdón, José. Adelante. No, más bien, yo perdón por la interrupción. Yo, al escuchar, eso lo entiendo muy bien y para mí tiene mucho sentido común, tiene lógica, pero, a ver, donde me pongo o donde me preocupo, y de hecho yo lo preguntaba así, en estos términos, poniendo un ejemplo práctico de la vida social. Por ejemplo, yo podría tener ideas muy extrañas en lo personal, siempre que yo no las imponga a otros, pues, ¿y a mí qué, no? ¿Y a los demás qué? Si yo pienso que mi Dios es el Dios del espagueti, pues es mi bronca, ¿no? Ahora, pero pensemos, por ejemplo, en una situación real, pensemos en la condición en la que viven comunidades originarias en los Altos de Chiapas, donde se ha impuesto como una regla cultural vender niñas de 12 años. O sea, hay una generalización de que esa idea es moral y se tiene por bien visto que una niña de 12 años se dé en casamiento a un señor de 40 que paga una vaca por ella. Entonces, ahí yo creo que hay un tema para mí difícil de comprender, en el sentido de que, a pesar de que este procedimiento kantiano, digamos, puede darle la validación porque la generalidad piensa que esto es correcto, no necesariamente tiene que estar bien. Yo lo veo así, ¿no? Para mí eso es un problema ético y yo no duermo tranquilo porque no lo puedo resolver. Entonces, ahora lo conjeturo un poco más y creo que no me satisface quizás. Sí, en ese sentido, José, y qué bueno que lo dices, el imperativo categórico, en ese afán de universalidad, no debe ser confundido con la generalidad ni con la uniformidad. El hecho de que haya una regla que sea aceptada por todos como válida, y por eso es la crítica, no la vuelve racional. ¿Qué vuelve racional en términos éticos, en términos prácticos, a una regla moral, independientemente de cuál sea y de su nivel de aceptación? Que trate a las personas como seres autónomos. Este caso que tú me pones es muy dramático porque efectivamente nos estamos poniendo en una condición en la que a las personas, a las niñas, no se les trata como fines en sí mismos, con dignidad. Es decir, la dignidad para Kant está en el hecho de que yo puedo decidir por mí mismo. Por eso es lo único que yo puedo universalizar. No la elección, no lo que elijo. Si elijo ser actriz porno o elijo ser monja, que es mi ejemplo de siempre, la elección, lo que yo elijo, no es lo universal. Lo que es universal, donde está mi dignidad, es que yo pueda elegir. Que yo tengo la capacidad de decidir lo que voy a hacer con mi vida. Este caso es muy dramático porque las niñas de estas comunidades
efectivamente, son tratadas como, no como sujetos, sino como objetos. Y el punto central de la filosofía kantiana, el corazón de la ética kantiana, es configurarnos como sujetos, llegar a ser seres libres. Porque este imperativo categórico no es algo que tú ya tienes, ¿eh? O sea, tampoco Kant piensa que es algo como la libertad es algo innato a los seres humanos, ¿eh? No. Esa libertad se tiene que conquistar y la puedes perder. Puedes perder tu capacidad de convertirte en sujeto. Te puedes convertir en un objeto. ¿Cuándo pierdes esa capacidad? Y Kant ahí es muy, en ese caso yo quiero citar ahora como la idea de autonomía y emancipación que aparece en los escritos sobre filosofía de la historia, ¿no? O sea, tú te conviertes en un individuo, en un sujeto autónomo, pues cuando eres capaz de tomar tus propias decisiones y asumirlas. Porque eso es ser libre. Ser libre es que yo puedo decidir lo que yo hago, pero al mismo tiempo, si soy libre y decido, soy responsable. Por eso es que a mí se me pueden imputar cosas, porque soy libre. A los animales, nosotros no los podemos culpar ni imputar ninguna acción, porque ellos no pueden decidir lo que hacen, ¿no? Supuestamente. Pero cuando yo le digo a alguien, tú debes hacer esto, esa es la idea de Kant, detrás de la idea del deber está la posibilidad de que el otro no lo haga. Podría no hacerlo. Por eso debe hacerlo, porque podría no hacerlo, y aún así lo hace. Él elige hacerlo, o ella. Y claro, ¿no? Cuando tienes que cargar con las decisiones de tus elecciones, con las consecuencias de tu elección, ya nadie quiere ser libre, ¿verdad? Oye, ¿por qué te casaste? Ay, pues es que, pues mi tío, ¿no? Pues ya estaba ahí la boda y pues o sea, yo no decidí, ¿no? Yo no soy culpable de lo que pasó. Pues, ¿cómo no? Usted eligió casarse, hágase responsable, porque por eso es libre, porque usted puede decidir y por eso lo hacemos a usted responsable. Los niños no son responsables porque ellos no pueden decidir. Los animales no son responsables. Ay, el perro se comió a mi gato, pues no es responsable de un asesinato porque está en su instinto, ¿no? Pero el ser humano sí puede elegir. Esa es su dignidad. Entonces, en este caso, aunque sea una ley, aunque sea una conducta aparentemente universal, lo verdaderamente universal es la libertad. Y esa libertad es una libertad formal, es la libertad de decidir. ¿Y decidir qué? Pues decidir, ¿no? Lo que yo quiera. Otra vez vuelvo a citar a Goethe, ¿no? Dice Goethe, ahora sí cuando se le aparece Mefistófeles, pídeme lo que quieras, le dice Mefisto, ¿no? A Goethe, bueno, perdón, a Fausto. Y Fausto le dice, quiero que me des un instante que yo sea capaz de repetir eternamente. ¿Y saben qué le contesta a Mefistófeles? Elige. Elige. Cada vez que haces una elección, estás viviendo una parte de esa ilimitación de la libertad, de esa infinitud, de poder tomar mi vida en mis manos. Que no sean otros los que decidan por mí. Ya cuando yo era niño, pues mis papás me decían, come el betabel, vístete, báñate y todo, y lo que quieras. Y ellos eran responsables de mí, pero ahora ya no. Soy un adulto, ¿no? Hasta cuando me peleaba con ellos, soy un adulto, ¿no? Y kantianamente les sacaba, me autodetermino y tal, pues claro, soy yo el que da mis propias reglas, ¿no? Y no le voy a imponer a nadie la forma en la que tiene que vivir. Porque yo los respeto como individuos. Cada quien puede elegir su vida. Claro, ese es un punto muy bello, ¿no? Kantiano. Es una ética bellísima. Por eso a mí me inflama el corazón cada vez que escucho el imperativo categórico, la idea del deber y todo. Pienso, claro, esa idea de autonomía,
se juntó mi rebeldía juvenil, también he de decirlo, ¿no? Pues yo quería ser, después de tanta presión social, pues ser un individuo autónomo, poder tomar mis decisiones yo mismo, sin que nadie me esté diciendo lo que yo tengo que hacer. Pero cuando tienes que pagar la factura por tus decisiones, ahí sí ya, mamá, firma para que me saquen de aquí, ¿no? Papá, ¿no? Ya eres otra vez, ya no eres un sujeto, ¿no? Pierdes tu libertad. Entonces yo creo que ese es un punto muy, 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 muy padre, muy bello de la filosofía kantiana, ¿no? Que habría que rescatar. Y sobre eso me gustaría comentar la siguiente cápsula, la ética kantiana, ¿no? ¿Qué les parece? Para ya apuntar hacia la crítica del juicio y bueno, pues un poco cerrar esta idea del idealismo. Pero estamos un poquito por la hora, sin embargo, sigo escuchando sus comentarios. Digo, porque ya aquí la facultad nos va a cerrar, ¿verdad? Pero me gustaría, no sé, don Héctor, Juan, Diego, José, si tengan algún comentario, alguna duda. No, más bien agradecerte, maestro, y sí, parece ser que ya andan ahí poniendo candados en la facultad. Yo creo que, no sé si los compañeros convienen en otra cosa, pero podríamos, si tú lo permites, terminar, ¿no? Para no perjudicarte. Tal vez algún otro comentario, todavía veo aquí compañeritos, entonces puedo salir todavía, así que... Sí, yo tengo un comentario, maestro. Nada más yo tenía la idea de que Kant era completamente racional, nada más que aquí sí conjuga el empirismo, aunque a posteriori, ¿no? Pero pues, prácticamente deja de ser completamente racional. Habría como dos sentidos, ¿no? Kant es ¿qué tal? Kant es un racionalista, sí, porque lo que él está haciendo es un análisis de la razón en general, ¿no? Lo vimos en los prólogos, ¿no? Lo que está tratando de hacer la crítica de la razón pura es la tarea más difícil de la razón, que es autoconocerse. Entonces, en ese sentido, Kant es un racionalista porque hace un análisis de la razón. ¿En qué otro sentido podríamos decir que también lo es? En el sentido en el que, por ejemplo, la intuición, los fenómenos, estas cuestiones sensibles, ¿no? Son una parte de la razón, ¿no? La razón humana tiene como un componente, como un elemento, la sensibilidad. Entonces, en ese sentido, Kant es racionalista, pero a diferencia del racionalismo clásico, él descubre que la sensibilidad es una fuente legítima de conocimiento. Eso es lo que rescata del empirismo, ¿no? Efectivamente, la intuición, los contenidos de la conciencia que no son conceptuales, también forman parte del conocimiento. Entonces, ahí está como un poco esa síntesis, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Muchos filósofos contemporáneos, epistemólogos, ponen a Kant del bando de los empiristas, efectivamente, ¿no? Es un filósofo empirista, sí, pero no un empirista clásico, ¿no? Porque hemos visto que él le da mucho peso a la razón también. Entonces, ahí un poco volver sobre ese sitio común, Kant sería esa especie de síntesis, ¿no? Entre empirismo y racionalismo, pero no solo es una mezcla, sino es la reformulación de los problemas de ambos. No es que por un lado estén intuiciones, sensaciones, y por otro lado conceptos. El conocimiento es la unión de los dos. Contra Leibniz, ¿no? El conocimiento no es nada más la pura razón, y contra los empiristas, el conocimiento no nada más es la pura intuición, es la unidad. Si no, no hay experiencia, ¿no? Entonces sí, me da mucho gusto, Héctor, porque sí es un tema complicado, es un tema complejo, Kant siempre lo es, podríamos estar aquí hablando 20 horas sobre él y no sacar nada claro, pero bueno, vamos a tratar de hacer algo más claro. Les prometo una capsulita sobre Kant, su ética kantiana, y recuerden que tenemos pendiente ese texto, la primera introducción a la crítica del juicio. Por favor, que nos veamos el martes, ¿no? Espero ya que mi conectividad mejore. Parece que toda la zona poniente tiene problemas con conectividad de Telmex, pero bueno, de todas maneras aquí estamos disponibles y con cápsulas y con más cosas, grabaciones, y nos vemos en la siguiente, les prometo que sí. Y con esta lectura, por favor, primera introducción de la crítica del juicio, por favor. Muchas gracias.
muchas gracias, yo les agradezco, voy a dejar de grabar ahora y la voy a subir allá para que la veamos los demás, ¿no? Que no tuvieron oportunidad. Muchas gracias, Nacho. Miren, yo aquí nada más lo presento, Juan Ignacio.